Bienvenidos a Cuentos de Fantasía de Corazones Encantados, donde la luna decide tu destino y el amor nunca es simple. Antes de empezar, deja un comentario y dinos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta ver sus nombres. Y si eres nuevo aquí, por favor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia. Bueno, empecemos. El Festival de la Luna de Sangre era la única noche del año en que Diana Ashwood se permitía olvidar. No todo, no las cosas importantes, no la forma en que su manada había sido despojada de su nombre, de su tierra, de su derecho a reunirse, no los rostros de los lobos que le habían dado la espalda a su padre cuando el consejo los disolvió. Ella no olvidaba nada de eso. Pero por una noche, de pie detrás de su pequeño puesto de hierbas, con la luz del fuego anaranjada en sus manos, y el olor a valeriana seca y flor de luna llenando su nariz, se permitía fingir que era solo una mujer vendiendo remedios en un festival. No un fantasma, no un resto, no la hija del orgullo muerto de una manada muerta. Había arreglado todo cuidadosamente esa mañana. Los manojos estaban bien atados con un cordel áspero. La banda para dormir, hinojo para la digestión, las pequeñas botellas oscuras de tintura que había tardado 3 semanas en preparar. La mesa era prestada de la posadera, Besma, que no cobraba nada y no pedía nada, y solo eso la convertía en una de las personas más amables que Diana había conocido. La tela que había puesto sobre ella estaba gastada en los bordes, pero aún conservaba su color. Un verde grisáceo profundo que parecía casi intencional a la luz del fuego. Sobrevivir a la noche sin causar una escena. Esa era la regla. Esa era la única regla. La mantuvo durante 3 años. El festival estaba ruidoso esa noche, más ruidoso de lo habitual. Tambores en algún lugar al este, un bailarín de fuego trabajando cerca de la plaza principal, cintas de llamas arqueándose sobre las cabezas de la multitud. Niños persiguiéndose entre las piernas de los adultos. El olor a carne asada y sidra especiada y la particular agudeza del acónito quemado como ofrenda. El tipo de olor que le revolvía el estómago, porque su manada también había hecho eso una vez. Ofrendas en la luna de sangre. Plegarias enviadas en el humo. Ella ya no quemaba nada. La primera señal de que algo andaba mal fue la risa. No una risa alegre. La otra clase, la que tenía un filo, un poco demasiado fuerte, un poco demasiado aguda, la clase que se extendía por la multitud como el fuego por la hierba seca. La escuchó antes de ver nada. Luego, la multitud cerca de los barriles de vino se movió y lo vio. Marcus Fett, el heredero beta de la manada Crestfall. 24 años y ya llevaba la arrogancia de su padre como una segunda piel. Ella sabía quién era de la misma manera que todos en los márgenes sabían quiénes eran los poderosos, por el espacio que la gente les daba, la forma en que las conversaciones bajaban cuando pasaban, la particular calidad de las sonrisas dirigidas hacia ellos. Sonrisas cuidadosas, sonrisas deferentes, las sonrisas que le das a alguien cuando necesitas que no se fije en ti. Estaba borracho. No agradablemente borracho, del tipo beligerante y molesto. Se movía entre los puestos con una copa en una mano y 3 compañeros a su espalda, todos riéndose de algo que ella no podía ver, y su camino era el serpenteante y descuidado de un hombre que nunca ha tenido que mirar por dónde va, porque el mundo siempre se ha apartado de su camino. Diana vio lo que iba a pasar 3 segundos completos antes de que sucediera. Extendió la mano. «Espera». Pero su brazo no fue lo suficientemente rápido y el hombro de Marcus golpeó con fuerza el borde de su mesa. No un roce, sino una colisión en toda regla. Todo su peso tropezando de lado y la mesa se volcó. El crujido al golpear los adoquines atravesó el ruido del festival. Las botellas se hicieron añicos. Los manojos rompieron sus cordeles y se esparcieron. 3 semanas de cuidadosa preparación yacían en el suelo hechas pedazos, lavanda y vidrio, y un líquido oscuro que se extendía, y su tela gris verdosa lo cubría todo como algo de luto. La risa se detuvo. Luego comenzó de nuevo. Peor. «Mira dónde pones tu puesto», dijo Marcus, sin arrepentimiento, sin vergüenza.
El tono particular de alguien que interpreta confianza para una audiencia, ya dándole forma a la historia antes de que alguien pudiera contarla de otra manera. Miró el desastre y luego a ella, y su labio se curvó ligeramente. Un peligro para el tráfico peatonal. Ustedes los Omegas siempre piensan que pertenecen a la vía principal. Tú te tropezaste con ella. Ella no había planeado decirlo. Había planeado morderse la lengua y agacharse y empezar a recoger las cosas y respirar por la nariz hasta que pasara el momento. Llevaba 3 años haciendo exactamente eso. Pero algo en la forma en que dijo, ustedes los Omegas, el mismo tono que los enemigos de su manada habían usado la noche que vinieron a disolverlos. Algo en ese tono superó 3 años de cuidadoso silencio y agarró la parte de ella que todavía era, debajo de todo, la hija de su padre. La multitud se quedó muy quieta. Marcus parpadeó. Luego su rostro se recompuso en algo más feo, algo que ya no era una actuación, y dio un paso hacia ella con la barbilla baja, y ella no retrocedió. Sabía que debería. Cada parte sensata de ella gritaba que retrocediera. ¿Qué dijiste? Dije que te tropezaste con ella. Tu hombro golpeó el borde. Lo vi suceder. Me estás llamando mentirosa. Te estoy diciendo lo que pasó. Más tarde no recordaría exactamente cómo se desarrolló, si se dijo otra palabra, si la multitud hizo algún sonido. Lo que recordaría, lo único, fue el movimiento, rápido, descuidado, la palma de su mano, y luego un brillo que no era luz, que era dolor extendiéndose desde su pómulo hacia afuera como algo que se hubiera soltado. El sonido al golpear el aire del festival. Su mano subió por instinto, presionada contra su mejilla. La piel ya estaba caliente. Le ardían los ojos. No por llorar, no iba a llorar, no aquí, no delante de todos ellos. Solo la protesta automática de un cuerpo que acababa de ser golpeado. Las lágrimas estúpidas e indefensas que vienen quieras o no. Presionó su mano con más fuerza y contuvo la respiración y miró al frente. No inclinó la cabeza. No sabía, no podría haber sabido, no tenía forma de sentirlo desde donde estaba, que desde la terraza de piedra elevada sobre los terrenos del festival, un hombre que no había sentido nada en 7 años acababa de sentir algo. No rabia, no piedad, no la respuesta fría y medida de un rey evaluando el desorden en su territorio. Algo que se resquebrajó, como el hielo sobre un río profundo, como la primera fractura antes de que toda la superficie ceda. El rey Soren de Ashval había pasado 7 años aprendiendo a no sentir nada. Era muy bueno en eso. No se anunció. Eso fue lo que Deanna nunca podría explicar del todo después cuando la gente preguntaba. Siempre esperaban que los reyes se anunciaran, el barrido de los guardias, el despeje del camino, la voz del heraldo cortando el ruido de la multitud. Así es como el poder se movía en los espacios públicos. Se hacía notar, se aseguraba de que estuvieras listo para recibirlo, hacía que el momento girara en torno a sí mismo. El rey Soren se movió entre la multitud del festival como el clima. Ella lo sintió antes de verlo, o más bien sintió que la multitud lo sentía, la forma en que un campo de hierba se inclina todo a la vez antes de que llegue el viento, esa inclinación y silencio colectivos. Las conversaciones cesaron. La gente se giró. Alguien cerca de los barriles de vino se arrodilló, con la copa todavía en la mano, el vino derramándose sobre sus dedos y ni siquiera se dio cuenta. Marcus se dio cuenta. La confianza de borracho se le escapó tan rápido que fue casi físico. Sus amigos ya habían retrocedido, 2 de ellos 3 pasos sin parecer decidirlo. Y el propio Marcus se había enderezado, hombros hacia atrás, barbilla en alto. La actuación de compostura de un hombre que de repente entendió que estaba siendo observado por ojos que importaban. Deanna se giró. El rey no era lo que esperaba. Había oído las historias, los mismos retazos que todos en los márgenes recogían, que era duro, que era justo de esa manera fría y particular que no te daba consuelo, que había gobernado solo desde que su compañera murió años atrás, y algo en él simplemente se había sellado después de eso, que su corte era eficiente
y sus leyes se cumplían, y nadie que le sirviera bien quedaba desprotegido, pero que no sonreía, no genuinamente, nunca. No había pensado en cómo se vería. Era más alto que Marcus por una cabeza entera, ancho de la manera de los hombres que se lo ganan en lugar de heredarlo, con el pelo oscuro peinado hacia atrás. No era joven, quizás a mediados de sus 30, con líneas en las comisuras de los ojos que no tenían nada que ver con la risa. Su ropa era fina, pero no elaborada, carbón oscuro y piel, el tipo de cosa que usa un hombre que ha dejado de necesitar demostrar lo que es. Sus ojos encontraron los de ella de inmediato, oscuros, quietos, del tipo de quietud que no era paz sino control, algo cuidadosamente contenido detrás. Caminó hacia ella, no hacia Marcus, no hacia la escena, no hacia la multitud que ahora era un anillo silencioso y perfecto. Caminó directamente hacia ella, y con cada paso ella sintió el aura de él presionando contra el aire de la noche. No amenazante, esa era la palabra equivocada. Más como la gravedad, como el momento antes de una tormenta, cuando la presión cambia y todo ser vivo contiene la respiración. Se detuvo a su lado, tan cerca que el calor de él la alcanzó a través del frío aire del festival. No miró a Marcus, levantó la mano lentamente, tan lentamente, dándole todas las oportunidades de apartarse, y desabrochó la pesada capa de piel de sus propios hombros y la puso sobre los de ella. El peso era significativo. Lo sintió en su columna, piel oscura, ya cálida por su cuerpo, oliendo a humo de leña y algo limpio que no pudo nombrar. Era absurdo, era demasiado grande para ella, el dobladillo arrastrando por el suelo, los hombros cayendo varios centímetros más allá de los suyos. Probablemente él se veía ridículo. Ella se quedó muy quieta y no supo qué hacer con sus manos. Solo entonces Soren miró a Marcus. Ella no vio su rostro en ese momento. Él estaba mirando a Marcus. Así que ella solo tuvo la vista que Marcus tuvo. El peso total de la atención del rey. Esos ojos oscuros fijos en él, con la particular impasibilidad de alguien que ha decidido algo y simplemente lo está ejecutando. La garganta de Marcus se movió. Mi señor, la mujer, su puesto estaba colocado. La mano del rey se movió rápido. Sus dedos se cerraron alrededor del cuello de Marcus y lo levantó. Lo levantó, a este heredero beta de hombros anchos, del suelo con una mano como si el esfuerzo fuera insignificante, como si Marcus fuera algo que había encontrado y estuviera decidiendo si quedarse con él. Marcus agarró la muñeca del rey, jadeando, con los pies a una pulgada del suelo. El festival se había quedado en silencio absoluto. Incluso los tambores, en algún lugar a lo lejos, se habían detenido. Soren lo mantuvo allí durante 3 segundos, el tiempo suficiente para que el mensaje se formara claramente en cada mente observadora, y luego lo bajó. Soltó su cuello. Lo alisó una vez con una precisión que era casi gentil. Casi. «Abandona el festival», dijo el rey. Su voz era tranquila. Eso era lo notable. Nadie tuvo que esforzarse para oírla porque el silencio era tan completo. Tranquila y nivelada, y llevando el peso particular de las palabras que no necesitan volumen porque nunca, ni una sola vez, han sido discutidas. Marcus se fue. Sus compañeros lo siguieron sin una palabra. La multitud exhaló, todos a la vez, un sonido suave como el viento entre las hojas. La conversación se reanudó lentamente, con cautela, de la manera en que los sonidos regresan después de que pasa algo aterrador. Los tambores se reanudaron en algún lugar al este. Un niño rió, agudo y brillante, y el festival volvió a sí mismo. Soren se volvió hacia Dina. Ella lo estaba mirando. Sabía que no se suponía que lo hiciera. Había estado en los márgenes el tiempo suficiente para conocer las reglas. Sabía que no se sostenía la mirada de un rey. No se reclamaba ese tipo de igualdad. Especialmente no cuando eras de una manada disuelta y nadie, y estabas de pie en las ruinas de tu puesto de hierbas, con su costosa capa colgando de tus hombros como una broma que alguien te estuviera gastando. Lo miró de todos modos. Algo se movió en su rostro. Demasiado rápido para leerlo. Se fue antes de que pudiera nombrarlo. «¿Estás herida?» «No», dijo ella.
Su mejilla todavía ardía. Estaba bastante segura de que ambos sabían que era una mentira. Puedes descansar en el salón interior esta noche. Mi mayordomo, no necesito un salón. Las palabras salieron antes de que las eligiera. Secas, no exactamente groseras, pero tampoco suaves. Él se quedó muy quieto. De repente, ella fue muy consciente de lo que acababa de hacer. Rechazar una oferta del rey, en público, con su capa en la espalda. La capa que ella todavía llevaba puesta. Debería devolvérsela, debería agradecerle y devolvérsela e inclinar la cabeza y estar agradecida y desaparecer. Levantó la mano para desabrocharla de sus hombros. Su mano atrapó su muñeca, sin apretar, sin rudeza. 2 dedos y un pulgar rodeando su muñeca con una precisión que la detuvo a mitad de movimiento. «Quédatela», dijo él, solo para ella. Ella no entendió la mirada en su rostro, ni siquiera estaba segura de que él la entendiera. Él soltó su muñeca casi tan rápido como la había atrapado. El toque fue tan breve que podría haberlo imaginado. Dio un paso atrás. La miró por un momento más con esos ojos oscuros y controlados, y esa expresión que no podía leer y de la que no podía apartar la mirada. Y luego se giró y caminó de regreso a través de la multitud, que se abrió para él como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. Y el espacio que dejó atrás se sintió más frío y más grande de lo que debería. Dina se quedó de pie entre los restos esparcidos de su sustento. La capa todavía estaba sobre sus hombros, pesada, cálida. Se dijo a sí misma que se la quitara. No se la quitó. Al otro lado del festival, sin mirar atrás, Soren caminó al lado de su beta Aldrich, quien había estado observando todo con una expresión atrapada en algún lugar entre la preocupación profesional y algo más personal. «Mi señor», Aldrich mantuvo la voz baja. «¿Está bien?» «Averigua su nombre», dijo Soren. «Por supuesto, mi señor». «¿Y luego?» No respondió de inmediato. Estaba mirando a la multitud del festival, al lugar donde ella todavía estaba de pie, pequeña y terca con una piel demasiado grande sobre sus hombros y su mano ya no presionada contra su mejilla. «Averigua su nombre», dijo de nuevo. «¿Y dónde duerme?» No era una amenaza. Aldrich conocía la diferencia. No dijo nada y se movió para hacer lo que se le había ordenado. Y el rey se quedó de pie en el frío con algo roto en su pecho, para lo que 7 años de cuidadoso sellado no lo habían preparado en absoluto. Se despertó con el sonido de botas. No un par, quizás 3, posicionados con la quietud particular de hombres a los que se les había dicho que se pararan en algún lugar y que iban a quedarse allí hasta que alguien les dijera lo contrario. Conocía esa quietud. Había crecido rodeada de guerreros. Conocía la diferencia entre un hombre en reposo y un hombre de guardia. Dina yacía de espaldas en la oscuridad de la habitación de invitados de Vesma. Techo bajo, una ventana, un colchón que olía a heno viejo y algo herbal que ella misma probablemente había dejado en una estancia anterior, y miraba al techo y escuchaba. Las botas no se movieron. Se levantó. La capa estaba doblada en la silla donde la había dejado. La había doblado con mucho cuidado, lo que se dijo a sí misma que era simplemente porque era algo caro que merecía cuidado. No porque alguna parte de ella se hubiera resistido a dejar que se arrugara. Esa era la historia que se estaba contando y estaba comprometida con ella. Se vistió rápidamente. Abrió la puerta. 2 guardias, librea real, el gris oscuro de Asheville, con el escudo de la luna en el hombro. Jóvenes, ambos, pero de pie con los pies separados a la altura de los hombros y la barbilla nivelada, a la manera de los hombres que habían sido entrenados por alguien que no toleraba la holgazanería. La miraron cuando abrió la puerta. No amenazantes, simplemente presentes. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días, mi señora», dijo el más alto. «Mi señora». Dejó que eso flotara en el aire por un momento. «Voy al mercado», dijo. «¿Lo que queda de él?» «Necesito. Mis botellas se rompieron anoche y Vesma tiene algunas que me venderá y necesito reponerlas». «Por supuesto», dijo él. «La acompañaremos». Lo miró, luego al otro. «No necesito acompañamiento». «No, mi señora». «Entonces, puedo ir sola». Una pausa.
no larga, pero contenía algo. La acompañaremos, dijo de nuevo en exactamente el mismo tono, con exactamente la misma expresión agradable. Y Dina entendió que la frase «la acompañaré» y la frase «no puede irse sin nosotros» eran, en esta situación particular, la misma frase vestida de manera diferente. Respiró por la nariz. Bien. El mercado estaba medio desmantelado. El festival ya se estaba replegando. Vendedores cargando carros, barriendo vidrios, enrollando lonas. Los adoquines estaban pegajosos en algunos lugares con sidra derramada. Y el aire de la mañana tenía esa particular sensación de vacío de un espacio que había albergado a una multitud y ahora solo albergaba ecos. Encontró a Besma en su propio puesto. Besma era una mujer baja, de complexión cuadrada, con cabello veteado de gris y el tipo de rostro que había sido hermoso hace 30 años y ahora era interesante, lo cual era mejor. Vio a los guardias antes de ver a Dina y sus cejas se alzaron hasta casi su línea de cabello. «Dinah Ashwood», dijo lentamente. «Lo sé», dijo Dina. «Los guardias del rey». «Lo sé, Besma. Siguiéndote. Necesito botellas, las oscuras, si las tienes, y cordel». Besma la miró fijamente por otro momento completo. Miró a los guardias que estaban de pie a 10 pies de distancia educadamente, fingiendo estar interesados en la distancia media, y luego miró de nuevo a Dina con una expresión que contenía multitudes. «Te traeré las botellas», dijo, «y luego me vas a contar todo». Le contó muy poco. ¿Qué había que decir? Un beta borracho había volcado su puesto. Ella había dicho algo que no debería. Él la había golpeado. El rey había intervenido. Había una capa. Ahora había guardias fuera de su puerta. «Eso no es nada», dijo Besma. «No es nada», dijo Dina. Vio desorden y respondió. «Eso es lo que hacen los reyes». Besma la miró como a veces la miraba, con esa expresión particular que parecía sugerir que Dina era una mujer inteligente que se esforzaba mucho por entender todo excepto las cosas más cercanas a ella. «Te puso su capa. Hacía frío. Dina, ¿qué quieres que diga?» Ató el cordel alrededor de un manojo de salvia seca con quizás más fuerza de la necesaria. ¿Qué significó algo? ¿Que debería estar agradecida e ir a postrarme a las puertas del palacio? Mi padre era un alfa, uno bueno. Y 7 lobos de 7 manadas testificaron en su contra en ese consejo y nos disolvieron hasta la nada, Besma. 7 lobos que se inclinaron muy amablemente ante quien quiera que fuera poderoso esa semana. Cortó el cordel. El poder no significa protección. Significa que alguien ha decidido por ahora que le eres útil. Besma guardó silencio por un momento. ¿Y si él es diferente? Entonces todavía estará aquí en un mes, dijo Dina. Y yo seguiré vendiendo hierbas y ya veremos. La citación llegó después del mediodía. Un joven mayordomo, Aldrich, de cabello oscuro, rostro serio, el tipo de joven que parecía haber nacido ya preocupado por algo, apareció en la puerta de Besma con la postura rígida de alguien que entrega un mensaje que no estaba del todo seguro de que sería bien recibido. «El rey solicita su presencia», dijo. «¿Ah, sí?» «Sí, Sí, en el palacio. Esta tarde, si le place». Ella lo miró. «¿Y si no me place?» Él parpadeó, abrió la boca, la cerró. Estaba claro que ese resultado no se había cubierto en su informe. «Iré», dijo ella, porque de hecho no estaba interesada en un segundo incidente con los guardias reales, y también, admitió para sí misma en la pequeña parte privada de su mente, donde a veces era honesta, también tenía curiosidad. Curiosidad de una manera que la molestaba. Había pasado la mañana tratando de no pensar en ojos oscuros y el peso de una mano en su muñeca, y había fracasado en su mayor parte en ambos. El palacio no era lo que esperaba, no el edificio en sí. Eso era exactamente lo que había esperado. Piedra negra y arcos altos y ese tipo de permanencia que dice, hemos estado aquí y permaneceremos. La forma en que solo se construían las sedes de poder de las manadas, arraigadas como si crecieran de la tierra misma.
Era más silencioso por dentro de lo que pensaba. No vacío. Sirvientes se movían por los pasillos. Guardias estaban de pie a intervalos. Pasó junto a dos consejeros enfrascados en una conversación que no levantaron la vista. Pero no había ruido por el ruido en sí. Ninguna actuación. Los espacios eran grandes y se usaban, y eso era todo. Aldrich la guió a través de 3 pasillos y un patio y subió una escalera que se abría a una larga habitación con ventanas a un lado que daban al valle de abajo. El rey estaba allí, solo, lo que la sorprendió. De pie en una de las ventanas con las manos entrelazadas a la espalda, mirando hacia afuera. Se había cambiado desde anoche, todavía colores oscuros pero diferentes, la pesada piel desaparecida, algo más simple. Sin la multitud del festival y la crisis y el peso del momento, parecía un hombre de pie en una habitación. De alguna manera, eso era más inquietante, no menos. Se giró cuando ella entró. Ella se detuvo a una distancia respetuosa y no inclinó la cabeza. Sus ojos se movieron hacia su mejilla. Brevemente, el moretón había aparecido durante la noche, asentado debajo de su pómulo en un anillo amarillento. No lo había cubierto. No veía el punto. Dina Ashwood, dijo él, mi señor, de la manada Ashwood. La manada Ashwood disuelta, dijo ella y mantuvo la voz firme. Si vas a decirlo, dilo todo. Algo se movió en la comisura de su boca. No era exactamente una sonrisa. Algo que había considerado convertirse en una y decidió no hacerlo. Siéntate, por favor. Ella se sentó. Él permaneció de pie, lo que sospechaba que era un hábito en lugar de una jugada de poder. Parecía un hombre que se olvidaba de sentarse. Había conocido a 1 o 2 así. Su padre había sido igual, siempre erguido, siempre listo, como si sentarse significara algo que aún no se había ganado. Rechazaste refugio anoche, dijo él. Tenía refugio, la habitación de invitados de Besma. Rechazaste mi refugio. Sí, la miró fijamente. ¿Por qué? No, ¿por qué lo hiciste? Solo ¿por qué? Como si esperara la respuesta real, no la versión educada. Ella lo consideró por un momento, los ojos oscuros y firmes, las líneas en sus comisuras, la paciencia de un hombre que había aprendido a esperar las cosas, o que había dejado de esperarlas rápidamente. Porque no sé cuánto cuesta, dijo finalmente. El refugio siempre cuesta algo. Prefiero saber lo que debo antes de aceptarlo. El silencio que siguió no fue incómodo. Exactamente. Tenía textura. No cuesta nada, dijo él. Todo cuesta algo, mi señor. Entonces llámalo. Hizo una pausa y algo cambió en su rostro. No ensayado, como si realmente lo estuviera resolviendo en tiempo real, buscando la palabra. Llámalo una injusticia que se corrige. Lo que pasó anoche fue una ofensa contra el orden, contra un miembro de este territorio, sin costo. Ella lo miró. Él la miró. Marcus Ved, dijo ella. Su padre es tu aliado. Su padre es su padre. Marcus es responsable de Marcus. ¿Y te mantendrás en eso cuando su padre venga a ti y te diga que su hijo fue humillado en el festival? Creston Beth puede decirme lo que quiera, dijo Soren. Marcus Beth golpeó a una mujer en mi territorio frente a mis súbditos. Lo que yo haga al respecto no es negociable. Ella no respondió de inmediato. Estaba escuchando la forma en que lo dijo. No enojado, no actuando, solo seco y final. El tono de un hombre que declara algo que ya ha sido decidido y por lo tanto no requiere énfasis. Sonaba peligrosamente a que lo decía en serio. No lo hagas, se dijo a sí misma. No decidas que lo dice en serio después de una conversación. Te devolveré tu capa, dijo. Te dije que te la quedaras. Mi señor. Soren, ella se detuvo. Lo dijo simplemente, sin peso, sin hacer un momento de ello, solo corrigiendo la forma de dirigirse a él como quien corrige una mala pronunciación, como si fuera práctico, como si hubieran superado algo que no habían acordado superar todavía. Su corazón hizo algo inconveniente. No me conoces, dijo ella. No, estuvo de acuerdo él. Me gustaría.
Las palabras aterrizaron suaves y cuidadosas en el aire quieto de la habitación, y Dina se sentó con ellas y trató de decidir si la asustaban más de lo que no. Afuera de la ventana, el valle se extendía abajo, ancho y frío e iluminado por el sol de la tarde, y la ciudad se movía a través de su día al pie de la montaña como si no tuviera idea de que algo en esta habitación estaba sucediendo, algo pequeño y sin palabras y aún sin nombre. Presionó su pulgar contra el interior de su muñeca, donde su mano había estado anoche. Todavía podía sentir su forma. Pensaré en lo de la capa, dijo. Su barbilla se inclinó, solo ligeramente, en algún lugar en el vecindario del reconocimiento, y se obligó a levantarse y se obligó a caminar hacia la puerta, y no miró hacia atrás porque estaba bastante segura de que si miraba hacia atrás y lo encontraba observándola, quieto y paciente, y demasiado firme, perdería alguna pequeña batalla necesaria que aún no había descubierto cómo pelear. No miró hacia atrás. Fuera de la puerta, sola en el pasillo, presionó su mano plana contra la pared de piedra y respiró. Le dolía la mejilla. Sentía su muñeca cálida. No había devuelto la capa. Pasaron 3 días. Dina se dijo a sí misma que eran días ordinarios. Reconstruyó su puesto, tela nueva, azul oscuro esta vez, de un rollo que Besma le vendió al costo, y fingió que era caridad. Repuso lo que se podía reponer, perdió lo que no, y calculó el daño con la aritmética particular de alguien que ha aprendido a tratar el desastre como un problema de presupuesto, porque la alternativa es sentarse y no levantarse. Los guardias seguían allí, 2 de ellos siempre, rotando en turnos sobre los que no había preguntado y no tenía intención de hacerlo. No hablaban a menos que se les hablara, no merodeaban, no interferían. Simplemente existían en su periferia con la presencia constante y discreta de, y odiaba que esta fuera la palabra que su mente seguía buscando, seguridad. Lo odiaba porque se sentía bien. No confiaba en las cosas que se sentían bien. Las cosas buenas tenían una forma de terminar con una votación del consejo, y 7 lobos con las manos levantadas y el nombre de la manada de su padre borrado de los registros como si nunca hubiera existido. En la segunda mañana les llevó té a los guardias. No como un gesto, solo porque hacía frío y tenía un fuego encendido, y parecía un desperdicio no hacerlo. El que se llamaba Pirán lo había tomado con ambas manos y había dicho, «Gracias, mi señora», con una sorpresa tan genuina que ella tuvo que darse la vuelta antes de que su rostro hiciera algo de lo que se arrepintiera. Al tercer día Aldrich regresó. Estaba moliendo raíz de hinojo cuando lo vio cruzar la plaza del mercado hacia ella, y supo de inmediato por la postura de sus hombros que no era una visita casual. «¿Qué pasó?», dijo ella. No una pregunta. Se detuvo en su puesto, miró sus manojos, sus botellas, el ordenado arreglo que había reconstruido. Miró brevemente a los guardias, luego de vuelta a ella. «Creston Beth llegó esta mañana», dijo. «Con su hijo. Dejó la piedra de moler. El rey está en consejo», continuó Aldrich. «Quería que lo supieras antes». Hizo una pausa. Eligió las palabras con cuidado. «Puede haber presión para resolver el incidente en privado, de manada a manada, sin censura formal». Ella entendió lo que no estaba diciendo. Sin censura formal significaba que Marcus se libraba. Significaba que el rey absorbía cualquier costo que viniera con humillar públicamente a un heredero beta, lo empaquetaba como un malentendido, lo suavizaba con lenguaje de alianza y una copa compartida de algo caro. Significaba que su rostro, todavía amarillento, todavía sensible cuando lo presionaba mal, era solo un incidente del festival. Desafortunado, lamentable. Sigamos adelante. «Ya veo», dijo ella. «El rey no ha aceptado nada», dijo Aldrich rápidamente, y había algo en su voz que no pudo leer del todo. Énfasis, tal vez, tranquilidad. «Quiero ser claro al respecto. No ha aceptado. Pero Creston Beth presionará. Creston Beth presiona en todo», dijo, y la sequedad de la frase le dijo que esto no era nuevo, no específico para ella, solo la condición permanente de tratar con esa familia en particular. Ella asintió lentamente. «Gracias por decírmelo».
Él dudó. El rey me pidió que lo hiciera. Otra pausa, más larga. Quería saber si estabas bien. Ella lo miró. La expresión de Aldrich era cuidadosamente neutral, de la manera de un hombre que ha notado más de lo que pretende dejar ver y lo está manejando profesionalmente. Dile que estoy bien, dijo ella. Sí, mi señora. Y Aldrich se detuvo a mitad de giro. ¿Qué quiere de mí? De verdad, no la respuesta diplomática. Guardó silencio el tiempo suficiente para que ella pensara que no respondería. No lo sé, dijo finalmente. Pero le he servido durante 4 años. Lo he visto responder al desorden antes. Miró hacia el palacio en la colina. Nunca me había pedido que averiguara el nombre de alguien antes. No así. Se fue antes de que ella pudiera responder. Se quedó en su puesto y se miró las manos e intentó pensar en la raíz de hinojo. Estaba recogiendo al anochecer cuando Marcus la encontró. No con su padre, no con guardias, solo 2 de sus compañeros del festival. Ambos sobrios esta vez, lo que los hacía más deliberados y por lo tanto más peligrosos que las versiones borrachas. Se veía diferente a la luz del día sin una audiencia. Más joven, tal vez, más difícil de odiar en abstracto, lo que le molestaba porque el moretón en su cara era muy concreto. Se detuvo frente a su puesto con las manos sueltas a los costados y la barbilla en un ángulo que intentaba ser casual y aterrizaba en algo más cercano a lo ensayado. «Vine a hablar contigo», dijo. «Puedo oírte», dijo ella y siguió empacando. A solas. Miró a Perrin, que observaba a Marcus con el desinterés concentrado de un hombre al que se le ha dicho que no intervenga, a menos que sea necesario, y que actualmente está determinando qué significa necesario. «Estoy ocupada», dijo ella. «Mi padre está con el rey ahora mismo», dijo Marcus, más bajo. La actuación, la actuación bajó un nivel y lo que la reemplazó fue algo que no había esperado. No crueldad, sino algo más cercano a la inquietud. Lo que sea que suceda en esa habitación nos va a afectar a ambos. Pensé que podría haber algo que pudiéramos. Se detuvo. Intentó de nuevo. No debía haberte golpeado. Dejó de empacar. No porque las palabras fueran extraordinarias. No lo eran. Eran 4 palabras en el orden correcto, sin mucho detrás. Pero había pasado 3 días sin esperarlas y la ausencia de algo que no esperas todavía se registra cuando llega. Se giró y lo miró bien. Él sostenía su mirada, apenas, pero la sostenía. «No», dijo ella, «no debiste. Mi padre quiere que el rey lo llame un malentendido. Ofrecerá derechos de tierra, probablemente acceso al agua en la cresta oriental». Un músculo se movió en su mandíbula. «El rey probablemente lo aceptará, si es como funciona». «Sé cómo funciona. Quería decírtelo». Se detuvo de nuevo. La inquietud se había profundizado en algo más, algo que se parecía incómodamente a la vergüenza, lo cual era interesante en un rostro que había llevado la arrogancia tan naturalmente hacía 2 días. «Quería decírtelo antes de que lo escucharas como una decisión sellada. Porque mereces escucharlo de mí. Lo que hice fue...» Marcus se quedó en silencio. «Vete a casa», dijo ella. No con crueldad, solo finalmente. Él la miró por un momento más. Luego asintió una vez y se giró, y sus compañeros se pusieron detrás de él, y ella los vio irse, y no sintió nada triunfante, nada aliviado, solo cansancio, solo el agotamiento particular de ser una persona sobre la que otras personas siguen tomando decisiones. Recogió la última botella. Detrás de ella, Perrin no dijo nada, lo cual agradeció. Llamaron a la puerta tarde. No era Aldrich esta vez. Una de las guardias mayores, una mujer, baja, ancha, con canas en las sienes. El tipo de rostro que había dejado de sorprenderse por las cosas años atrás. Se presentó como Senna, jefa de la guardia de la casa del rey. Y lo dijo de la manera en que la gente dice las cosas cuando se les ha pedido que las digan con cuidado. «Al rey le gustaría que caminaras con él», dijo Senna. Deena la miró. «¿Ahora?» «El sendero del valle. Va a la mayoría de las noches». Pausa. «Pensó que te gustaría tomar el aire». Kaelin dijo que no. Tenía el no listo,
formado y esperando. El mismo no que había mantenido pulido durante 3 días. El no sensato. El no de autoconservación. «Dame un momento», dijo en su lugar. Él estaba esperando en la puerta inferior, solo, lo que la sorprendió de nuevo. Sin Aldrich, sin guardias siguiéndolo a distancia. Solo él de pie al borde del sendero que descendía desde los terrenos del palacio hacia el valle. Manos en los bolsillos de una manera que parecía extraña en un rey y completamente natural en este hombre en particular. La miró cuando ella atravesó la puerta. Algo en su rostro se relajó ligeramente, como algo que se había mantenido tenso y se liberó. Caminaron, sin hablar al principio. El sendero del valle serpenteaba a través de matorrales bajos y piedra vieja. El tipo de paisaje que parecía haber estado allí desde antes de que alguien comenzara a nombrar las cosas. El sol casi se había ido, el cielo de ese azul profundo y amoratado que llega justo antes de la oscuridad total, y las primeras estrellas se mostraban sobre la cresta oriental. No era incómodo, el silencio. Eso la molestaba. Se suponía que el silencio con un extraño era incómodo. «Creston Beth quiere que se llame un malentendido», dijo ella finalmente. «Lo sé. Aldrich me dijo que no has aceptado». «No lo he hecho». Lo miró de reojo. Él observaba el camino por delante, con las manos todavía en los bolsillos, caminando a un ritmo que igualaba el de ella sin parecer intentarlo. «¿Qué vas a hacer?» «Hacerlo responsable. Su padre retirará los derechos de agua de la cresta oriental». «Lo sé. Eso no es poca cosa». «No», estuvo de acuerdo él. No lo es. Lo dijo de la manera en que alguien dice algo que ya ha medido y decidido, no descartándolo, solo decidido. Ella guardó silencio por un momento. «¿Por qué?» Él la miró entonces, directamente. En la luz que se desvanecía, sus ojos eran muy oscuros. La quietud controlada que había visto en el festival fue reemplazada por algo menos manejado. Algo que pareció brevemente un hombre que no estaba del todo seguro de cómo responder. «¿Por qué importa?», dijo. Y luego, antes de que ella pudiera analizar eso, «Háblame de tu manada». El cambio la tomó por sorpresa. «Eso es, no tienes que hacerlo. Simple, sin presión». Miró el sendero, los matorrales, las piedras viejas. «Mi padre era un buen alfa», dijo. «No el más ruidoso, no el más temido, pero el tipo de lobo al que otros lobos le contaban sus problemas». Hizo una pausa. «Teníamos 43 miembros en nuestro apogeo. El valle de Ashwood, los campos del norte. Estábamos bien. No éramos poderosos, solo estábamos bien». «¿Qué pasó?» «La política pasó». Mantuvo la voz plana. Había aprendido a hablar de ello de forma plana. «Otra manada quería nuestro valle. No querían una guerra, demasiado visible, demasiado costosa. Así que en su lugar, 3 de ellos fueron al Alto Consejo y dijeron que mi padre había roto la ley del pacto. Tenían testigos. Los testigos estaban equivocados, pero eran consistentes y la consistencia importa más que la verdad cuando el Consejo quiere una razón». Él dejó de caminar. Ella también se detuvo. Se giró para mirarlo. 4 manadas más se unieron a la votación porque debían favores. 7 en total. Ese es el umbral. Lo miró. 43 lobos disueltos a la nada en una tarde. Mi padre murió 8 meses después. No de nada dramático, solo de ese tipo particular de dolor que se mete en el cuerpo y no sale. Se presionó la uña del pulgar contra el dedo. «He estado vendiendo hierbas durante 3 años. No tengo una manada. Tengo un puesto y una habitación prestada y una posadera muy paciente». Él la miraba con esa expresión que no podía leer. La que era demasiado quieta para no ser nada y demasiado contenida para ser nombrada. «No te estoy diciendo esto por simpatía», dijo. «Te lo digo para que entiendas por qué no acepté el refugio. ¿Por qué no lo haré?» Se detuvo. «¿No harás qué?» Lo miró, a los ojos oscuros, el rostro cuidadoso, las líneas de un hombre que había sellado algo en sí mismo años atrás y estaba... Ella no sabía lo que estaba haciendo. No sabía por qué estaba de pie en un valle al anochecer con ella en lugar de en un palacio tomando decisiones de alianza.
No confiaré en ti sin más, dijo, porque eres un rey y fuiste amable conmigo 2 veces. He conocido lobos que fueron amables hasta que les costó algo, y luego votaron. El silencio después de eso fue diferente, más pleno. Él no lo llenó con tranquilidad. No le dijo que estaba equivocada o que él era diferente o ninguna de las cosas que habrían sido fáciles de decir y que a ella no le habría costado nada descartar. Simplemente se quedó allí en la casi oscuridad y dejó que las palabras existieran. Es justo, dijo finalmente. Solo eso. Es justo. Y de alguna manera, en su pequeñez, en su completa ausencia de argumento, la golpeó más fuerte que un largo discurso, porque significaba que la había escuchado. Realmente la había escuchado. No la queja, no el bagaje, no el problema a ser manejado. A ella. Algo se movió en su pecho, bajo y cálido y alarmante. Sobre ellos la luna de sangre estaba saliendo, llena y roja y enorme, colgando sobre la cresta oriental como si estuviera observando. La forma en que siempre observaba, decían las viejas historias. La forma en que recordaba. Él nunca había creído en las viejas historias. Ella miró la luna y sintió, sin razón lógica que pudiera explicar, la repentina e irracional sensación de ser vista. No por él, por algo más antiguo, algo que vivía en la frecuencia particular de una luna de sangre sobre un valle, en la forma en que dos lobos estaban juntos en la oscuridad y respiraban el mismo aire frío. Su loba se agitó. No había sentido a su loba propiamente en años. El dolor la había amortiguado como el dolor amortigua todo. Una presencia sorda, un peso, nada agudo. Pero ahora, de pie aquí, sintió que levantaba la cabeza. Sintió que se volvía hacia el hombre a su lado con un reconocimiento que no tenía nada que ver con la mente cuidadosa de Dina. Él dio un paso atrás. Lo sintió. Pudo verlo en la ligera tensión que se movió a través de él, la forma en que su cabeza se giró hacia ella, algo agudo entrando en esos ojos oscuros. «¿Qué pasa?», dijo él. «Nada». Su voz era firme. Estaba orgullosa de ello. «Es tarde. Debería...». Besma se preguntará. La miró por un largo momento. A la luz roja de la luna, su rostro era diferente, algo más antiguo en él, algo que coincidía con el ambiente del valle y las piedras viejas, y la forma en que la luna de sangre se asentaba pesadamente en el cielo. Dina. Solo su nombre, de la misma manera que él había dicho Soren en esa habitación, práctico, simple, algo que no necesitaba peso porque ya lo tenía. Ella se detuvo. «Mañana», dijo él, «ven al palacio. No porque te esté pidiendo que confíes en mí. Solo ven». Debería decir que no. Iba a decir que no. «¿A qué hora?», dijo ella. Algo cambió en su rostro. No una sonrisa. Todavía no era una sonrisa. Pero la forma de una. El fantasma de la cosa, en algún lugar detrás de sus ojos, cálido y privado y no destinado a nadie más que al valle y la luna y ella. «Por la mañana», dijo. «Cuando estés lista». Ella asintió una vez y se giró y caminó de regreso por el sendero. Su loba todavía estaba despierta, todavía vuelta hacia él, todavía sabiendo algo que Dina no le había dado permiso para saber. Sobre el valle, la luna de sangre ardía roja y recordaba lo que siempre recordaba, que los lazos no piden permiso. Simplemente llegan como las estaciones, como el dolor, como la calidez particular de estar cerca de alguien en la oscuridad y no apartarse. Dina presionó su mano contra su pecho mientras caminaba. Su corazón estaba haciendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Le dijo que se detuviera. No se detuvo. Llegó por la mañana. No temprano. Tenía su puesto que abrir, sus manojos que arreglar, la maquinaria ordinaria de su vida ordinaria que hacer funcionar antes de hacer cualquier otra cosa. Se dijo a sí misma que eso era practicidad. Se dijo muchas cosas en la hora entre despertarse y caminar por el sendero del palacio, y la mayoría de ellas eran razonables, y ninguna tocó la verdadera razón por la que apenas había dormido. Aldrich la encontró en la puerta. Parecía, pensó ella, un hombre que tampoco había dormido mucho, pero por diferentes razones. «Ha habido un desarrollo», dijo él. Ella dejó de caminar. «¿Qué tipo?» Creston Vad pasó la noche en consejo con 3 de los consejeros principales del rey.
Lo dijo con cuidado, de la manera en que decía las cosas cuando se gestionaba cómo aterrizaban. Han redactado una petición formal, solicitando que el rey se recuse de cualquier decisión que involucre, una pausa, que te involucre a ti, por motivos de parcialidad. Escuchó la palabra parcialidad y sintió que algo frío la recorría. Están diciendo que está comprometido, dijo. Están diciendo que su respuesta en el festival fue desproporcionada, que colocar su capa personal sobre una omega de manada disuelta constituye una declaración de... Aldrich se detuvo de nuevo. Eligió la siguiente palabra con visible cuidado. Favoritismo, que socava su imparcialidad como rey territorial. Se quedó muy quieta a la luz de la mañana y dejó que eso se asentara. Era esto. Era la cosa que sabía que vendría de la manera informe en que sabes que viene el tiempo antes de que lleguen las nubes. El costo. La cosa que la amabilidad siempre tenía debajo esperando. La factura que llegaba después de la calidez. Debería aceptar la recusación, dijo. Aldrich la miró bruscamente. Debería aceptarla, dijo de nuevo, y mantuvo la voz firme porque lo decía en serio. Realmente lo decía en serio, aunque algo en su pecho estaba haciendo algo doloroso y complicado. Creston Vet es su alianza. Los derechos de agua de la cresta oriental son reales. Sus consejeros no se equivocan en que un rey que muestra interés personal en una vendedora de hierbas de una manada disuelta es un lastre político. Se presionó el pulgar en la palma de la mano. Dile que yo lo dije. Puedes decírselo tú misma, dijo Aldrich. Está esperando. Estaba en la pequeña sala de recepción, no en la grande. Más cerca del patio, más sencilla, el tipo de habitación utilizada para conversaciones que no estaban destinadas a ser formales. Estaba de pie cuando ella entró. Empezaba a pensar que simplemente siempre estaba de pie y tenía la apariencia particular de un hombre que había estado despierto toda la noche tomando decisiones y había llegado a algún punto cerca del amanecer a una quietud que era o paz o agotamiento, y posiblemente ambos. Miró su rostro cuando ella entró, el moretón todavía allí, desvaneciéndose en los bordes ahora a ese amarillo verdoso enfermizo que significaba que estaba sanando. «Te has enterado», dijo él. «Aldrich me lo dijo». Se quedó cerca de la puerta. «Deberías aceptar la recusación». Él la miró fijamente. «No». «Soren». «No». La sequedad de la palabra la detuvo. No agresiva, solo sellada. El tono de algo decidido mucho antes de esta conversación. Decidido quizás en algún lugar de un sendero del valle a la luz roja de la luna. «Perderás los derechos de agua», dijo ella. «3 consejeros principales ya están en tu contra. Creston Vet ha estado construyendo alianzas durante 15 años y usará cada una de ellas. Sé lo que usará». «Entonces, ¿por qué?» Ella se detuvo. Presionó su mano plana contra la puerta detrás de ella. «Esto no es... No valgo esto. No valgo tus derechos de agua y tus consejeros y tu alianza con la manada Vet. Soy una vendedora de hierbas de una manada disuelta y Marcus me golpeó en un festival y tú respondiste y eso. Eso significó algo, sí, pero no tiene que significar esto». Cruzó la habitación. No rápido. Deliberadamente. Cada paso la elección de un hombre que elegía conscientemente cerrar la distancia que podría haber mantenido. Se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar ligeramente la barbilla para mantener su mirada. Lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la calidad exacta del agotamiento en su rostro. Las líneas particulares de un hombre que lleva algo pesado y ha decidido llevarlo de todos modos. «Mi compañera murió», dijo él. Ella se quedó muy quieta. «Hace 7 años. Fiebre». Se movió rápido. 4 días entre la primera señal y el final. Lo dijo de la manera en que la gente dice cosas que han dicho tantas veces en sus propias cabezas que las palabras se han desgastado. «Estuve con ella los 2 últimos. No salí de la habitación». Una respiración. «Cuando murió, mi lobo se quedó en silencio. No dolor, más silencioso que el dolor. Como un fuego que se ha consumido hasta la nada. Simplemente no había nada allí». Ella no habló. No estaba segura de estar respirando.
Dirigí este territorio durante 7 años con nada, dijo. Era bueno en eso. Sigo siendo bueno en eso. Puedes gobernar desde la nada. Puedes tomar decisiones y mantener alianzas y mantener el orden desde la nada. Sus ojos se mantuvieron firmes en los de ella, algo crudo en ellos que no había visto antes, algo que su rostro controlado había estado ocultando desde el festival. En el festival, cuando te presionaste la mano en la cara y no inclinaste la cabeza, algo se rompió. Su mandíbula se movió. No sé qué significa eso todavía. No sé qué hacer con ello. Pero sé lo que sentí y sé lo que fue la luna de sangre anoche, y sé que he estado de pie en esta habitación desde antes del amanecer decidiendo si tenerle miedo. El silencio después de eso tuvo peso. Peso real. Del tipo que se siente en las costillas. Y, dijo ella, su voz no era del todo firme, y decidí que he terminado de gobernar desde la nada. Lo miró, a este hombre, a este rey sellado que le había puesto su capa sobre los hombros frente a una multitud y se había parado en un valle al anochecer y había dejado que su peor verdad se quedara en el aire sin inmutarse. Que aparentemente había estado en esta habitación desde antes del amanecer discutiendo consigo mismo y había llegado a esto. Algo se movió en su pecho. Su loba levantó la cabeza y tiró, y Dina se aferró a sí misma y se contuvo. «No me conoces», dijo. Más bajo esta vez. «Sé que le llevaste té a mis guardias», dijo él, «en el frío», porque parecía un desperdicio no hacerlo. Ella parpadeó. «Perrin me lo dijo». La comisura de su boca se movió. Esa casi sonrisa, ese fantasma de una. Parecía afectado por ello. Ella apartó la mirada. Hacia la ventana. El patio de abajo. La luz de la mañana sobre la piedra. Necesitaba un lugar donde poner los ojos que no fuera su rostro. La petición, dijo. Los consejeros. Me encargaré de los consejeros. Creston Beth. Me encargaré de Creston Beth. No puedes simplemente... Se volvió. Encargarte de todo, Soren. Así no es como... He visto manadas fracturarse por menos. He visto buenos líderes perderlo todo por la alianza equivocada en el momento equivocado, y tú estás aquí diciéndome que te encargarás como si fuera una disputa de mercado. Dina. Su nombre en su boca de nuevo. Esa forma particular en que lo decía, no suave exactamente, solo preciso, como si fuera la palabra correcta para una cosa específica. No te estoy pidiendo que confíes en mí, dijo. Me dijiste anoche que no puedes. Todavía no. Es justo. Sigue siendo justo. Sostuvo su mirada. Te estoy pidiendo que te quedes. En el palacio. No como algo guardado, no como... Hizo una pausa, resolviéndolo. Como tú misma. Como alguien que no debería estar durmiendo en una habitación prestada y reconstruyendo un puesto prestado en un mercado donde cualquiera puede alcanzarla. Ella lo miró fijamente. Marcus Ved todavía está en la ciudad, dijo, y el calor en su voz se convirtió en algo completamente diferente cuando dijo el nombre, algo muy silencioso y muy frío. Su padre está en mi sala de consejo. Tú tienes 2 guardias y un sendero en el valle y la habitación de invitados de Besma. Su mandíbula se tensó. No es suficiente. El cuidado en ello la desarmó. No el poder, no los recursos, no el hecho de que fuera un rey, el cuidado. El cuidado específico y particular de alguien que había mirado su situación y había pensado en lo que realmente necesitaba y estaba ofreciendo exactamente eso. No había tenido eso en mucho tiempo. Se llevó el dorso de la mano a la boca brevemente. Miró al techo. Respiró. No soy tu compañera, dijo finalmente. Salió extraño. Un poco crudo. No, hijo. No lo eres. Pausa. Todavía no, dijo. Muy bajo. Ella lo miró bruscamente. Él la miró a los ojos sin inmutarse, sin reclamarlo, solo dejándolo existir en el aire entre ellos como algo que era verdad y no necesitaba ser discutido. Su loba hizo un sonido que sintió en sus huesos. Necesito pensar, dijo. Tómate el tiempo. Tengo un puesto.
Perrin lo vigilará. Perrin es un guardia de palacio. No puede simplemente... Creció en una granja, dijo Perrin. Estará bien. Ella lo miró fijamente. Algo entre una risa y un llanto estaba haciendo cosas complicadas en el fondo de su garganta. Y se lo tragó y juntó las manos e intentó ser sensata. «Si me quedo», dijo con cuidado. «No soy algo guardado». «No. Mantengo mi puesto, mi trabajo. No desaparezco en este lugar. No. Y si decido que esto está mal, si decido que no puedo, entonces te vas», dijo él, sin costo. Lo miró por un largo momento. Él le devolvió la mirada. La luz de la mañana estaba completamente en la habitación ahora, cayendo sobre el suelo de piedra lisa y las paredes lisas, y este hombre que había gobernado desde la nada durante 7 años y aparentemente había decidido en algún momento antes del amanecer dejar de hacerlo. «Muéstrame dónde me quedaría», dijo. Lo que no vio, lo que no pudo ver desde la pequeña sala de recepción, fue el pasillo de afuera, por donde Creston Beth había estado caminando, donde se había detenido, donde se había quedado perfectamente quieto escuchando a través del hueco de la puerta dejado por un sirviente con prisa. Su rostro pasando por una secuencia de cosas que finalmente se asentaron en la expresión de un hombre que acaba de entender la forma de una amenaza y ya está decidiendo qué hacer al respecto. Se giró y caminó de regreso hacia la sala del consejo. Sus pasos eran muy silenciosos para un hombre grande. Fue Senna quien trajo la noticia 2 horas después. A Dina le había mostrado una habitación, paredes de piedra, una ventana, una cama adecuada, un estante a lo largo de una pared en el que inmediatamente había comenzado a organizar mentalmente hierbas. Así fue como supo que una parte de ella ya había decidido. Estaba de pie en la ventana mirando el patio de abajo cuando Senna llamó y abrió la puerta sin esperar. Lo que le dijo de inmediato que lo que venía no eran buenas noticias. «El Bet a Bet», dijo Senna. «Marcus». Dina se giró. «Fue al mercado hace 1 hora». El rostro de Senna estaba profesionalmente en blanco, de una manera que apenas cubría algo más. Perrin estaba vigilando el puesto. Los hombres de Marcus lo rodearon. 4 de ellos. Pausa. Perrin los contuvo, pero es un solo guardia. Y para cuando llegó el segundo turno, Marcus se había ido. «El puesto», dijo Dina. Su voz era plana y extraña para sus propios oídos. «Destruido. Lo siento. Las botellas, todo». Se quedó a la luz de la ventana y sintió que el frío entraba. Todo. Las 3 semanas antes del festival, la reposición después, el cordel y las botellas nuevas y la tela azul del rollo de Besma. Desaparecido. No porque valiera mucho. No lo valía. Pero era suyo. Era lo que había construido en los años posteriores a la disolución. La prueba pequeña y específica de que podía mantenerse a sí misma. Que no necesitaba una manada ni un nombre, ni la caridad de nadie para sobrevivir. Desaparecido porque se había cruzado con un hombre que nunca había tenido que mirar por dónde iba. Algo se movió en su pecho. No dolor, más oscuro que el dolor. Más antiguo. Había pensado que había superado esta ira en particular. La que vivía por debajo de la ordinaria. La que no tenía a dónde ir porque el objetivo siempre era más grande que ella. Siempre mejor posicionado. Siempre capaz de absorber la consecuencia y continuar. El tipo de ira que finalmente se vuelve hacia adentro. Recogió la capa de piel de la silla donde la había dejado. Se la puso sobre los hombros. Caminó hacia la puerta. «¿Dónde está el rey?», dijo. Senna la miró. Algo se movió en el rostro de la mujer mayor. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. La expresión de alguien que ve algo que no esperaba y descubre que lo aprueba. «Sala del consejo», dijo. «Tercer piso». «Llévame», dijo Dina. No llamó. Empujó la puerta de la sala del consejo y entró, y toda la sala, 7 consejeros, Creston Beth, 2 escribas, y el rey se giraron para mirarla con la expresión colectiva de personas que nunca habían tenido a una vendedora de hierbas, de una manada disuelta, con una capa de piel demasiado grande, entrando en su consejo,
y claramente no sabían qué hacer con ello. Soren se puso de pie antes de que nadie hablara. Dina, tu heredero Beta, dijo mirando directamente a Creston Beth, destruyó mi puesto esta mañana. A plena luz del día, con 4 hombres, mantuvo la voz firme. Estaba distantemente orgullosa de eso. Todo lo que reconstruí después del festival. Desaparecido. El silencio en la sala era total. El rostro de Creston Beth estaba compuesto de la manera particular de un hombre atrapado en algo que aún no... Se giró hacia Soren, y esto era lo que no había planeado. No había calculado, no había considerado cuidadosamente desde todos los ángulos antes de hacerlo. Simplemente lo miró, a los ojos oscuros ya duros, ya más allá de la compostura que había estado usando un momento antes. Algo fundido y controlado debajo. Dijiste que te encargarías, dijo, bajo, solo para él en una habitación llena de gente. Te estoy pidiendo que te encargues. La habitación contuvo la respiración. Soren la miró por un largo momento. Algo se movió en su rostro. Feroz y cálido y decidido y completamente, terriblemente, desprotegido. Se giró hacia Creston Beth. Sal de mi sala de consejo, dijo. Creston Beth no se fue en silencio. Eso era lo que pasaba con hombres como él. Nunca, ni una sola vez en sus vidas, se les había pedido que abandonaran una habitación, y la experiencia de ellos se movió visiblemente a través de él como el tiempo cruzando una llanura plana. Vio su rostro pasar por varias cosas en rápida sucesión. Incredulidad primero. Luego la frialdad particular de un hombre recalculando. Luego algo que tenía la forma de la obediencia y la temperatura de una promesa. Se levantó de su asiento con la paciencia medida de alguien que no había terminado, que nunca terminaría, que simplemente estaba moviendo la conversación a otra habitación. Mi señor, dijo, y el título en su boca sonaba como una formalidad que estaba concediendo en préstamo. Hablaremos de nuevo. Lo haremos, dijo Soren, seco, final. Más tarde, los ojos de Creston se movieron hacia Dina una vez. Breve, el tipo de mirada que no necesitaba ser larga para ser clara. Luego caminó hacia la puerta y sus 2 asistentes lo siguieron, y la habitación volvió a respirar. Consejeros moviéndose en sus asientos, los escribas mirando fijamente sus pergaminos con gran industria. Soren miró a la sala. Fuera, dijo. No cruel, solo harto de la audiencia. Salieron rápidamente. Todos ellos, los escribas primero, luego los consejeros en un grupo. Uno de ellos, un hombre delgado con sienes veteadas de gris, que más tarde aprendería que era Hadrick, consejero principal. El que redactó la petición de recusación, deteniéndose en la puerta para lanzar una mirada hacia ellos dos, que contenía todo un argumento que aparentemente había decidido no hacer en voz alta. Luego también se fue. La puerta se cerró. Soren se giró hacia ella, y ella vio por primera vez que la compostura se había ido. No del todo. No era un hombre que se deshiciera por completo. Sospechaba que simplemente no estaba hecho así. Pero el control se había adelgazado y debajo había algo caliente y contenido, moviéndose detrás de sus ojos como el fuego se mueve detrás del vidrio. ¿Estás herida?, dijo. No. Perrin los contuvo antes. ¿Estás herido? Se detuvo. Lo miró bien. Entendió que la pregunta no era sobre el puesto. Estoy enojada, dijo. Disuelta, solo estoy enojada. Se movió hacia la ventana. Se paró de espaldas a ella, manos en el alféizar, mirando hacia el patio de abajo donde la mañana había transcurrido perfectamente normal, sin saber que se suponía que debía detenerse. Debería haberme movido más rápido, dijo. No podía saber que él conocía a Creston Beth. Su voz era baja y áspera. Lo conozco desde hace 15 años. Sabía cuando salió de esta habitación anoche que encontraría otra manera de insistir en el punto. Sus nudillos en el alféizar. Te dejé salir a una habitación prestada en un puesto de mercado cuando debería haber sido más rápido. Miró su espalda, la tensión en sus hombros,
La forma específica de un hombre culpándose a sí mismo de la manera particular de las personas que han aprendido a llevar la responsabilidad como si fuera lo único que los mantiene erguidos. Cruzó la habitación. No lo planeó. Sus pies simplemente se movieron como se habían movido en el festival cuando dijo, «Tú te tropezaste con ella», más allá de la parte de ella que calculaba y hacia la parte que simplemente respondía. Se detuvo a su lado en la ventana, sin tocar, solo a su lado, de la manera en que había estado en el sendero del valle. «Mi padre solía hacer esto», dijo. Él giró la cabeza ligeramente. Después de que algo salía mal, encontraba el lugar exacto donde podría haber hecho algo diferente y se quedaba allí, en su mente, a veces durante horas. Miró hacia el patio. Mi madre solía decir que era el único lobo que había conocido que podía sentirse culpable por el clima. Un silencio. ¿Ayudaba?, dijo Soren. ¿La culpa? No, dijo ella, pero no podía parar. Otro silencio más largo y con más contenido. Yo tampoco puedo, dijo él en voz baja. Lo sé. Sintió que él la miraba completamente entonces. El peso de ello. Mantuvo los ojos en el patio. Mi puesto ha desaparecido, dijo. Otra vez. Y estoy de pie en una sala de consejo del palacio con la... Se detuvo. Sintió que él se quedaba muy quieto a su lado. Cerró los ojos por medio segundo. Estúpido. Lo siento. Eso no fue... No quise decirlo así. Era de mi compañera, dijo él. No acusador, solo diciéndolo, confirmando lo que ambos no habían estado diciendo desde que ella se la puso por primera vez. La capa. No lo sabía cuando me la diste. Lo sé. Guardó silencio por un momento. Sé que no lo sabías. La di sin... No pensé en lo que era. Solo... Se detuvo. Empezó de nuevo. Era lo único que tenía encima que era lo suficientemente cálido. Eso es todo lo que fue. Ella escuchó la mentira en ello. No una mentira cruel, una autoprotectora, del tipo que te cuentas a ti mismo primero y luego te encuentras diciéndola en voz alta. Soren. No dijo nada. Puedes decírmelo. El patio continuó abajo. Un perro lo cruzó. Alguien rió cerca de la puerta de la cocina. Un sonido agudo y brillante que no tenía idea de que estaba interrumpiendo algo. «Le habrías gustado», dijo finalmente, tan bajo que casi no lo escuchó. Rina. Ella tampoco inclinaba la cabeza. Ante nadie. Algo se movió en su voz. Cuidadoso y viejo y todavía después de 7 años, no del todo curado. Se habría reído de que llamaras a Hadrick un lastre político en su cara. La garganta de Dina se sintió apretada. No lo llamé. Lo miraste cuando entraste, dijo Soren, y el fantasma de algo cálido se movió por su rostro. Fuiste directamente a Creston y miraste a Hadrick. Ha estado en esa sala de consejo durante 9 años y nadie lo ha mirado nunca, como si fuera un problema que estuvieran decidiendo si molestarse con él. Miró la capa, la piel oscura, desgastada y suave por el tiempo y el cuidado. La devolveré, dijo. Hace 7 años que se fue, dijo él. Es una capa, Dina. No es solo una capa. No. Su voz se asentó. No lo es, pero te la di porque... Se apartó de la ventana, se giró para mirarla de frente y así de cerca, a la simple luz de la mañana, con la compostura desaparecida y las paredes adelgazadas, parecía lo que era. Un hombre que había llevado algo durante mucho tiempo y estaba cansado. Simplemente cansado. Porque cuando te vi presionarte la mano en la cara y te negaste a inclinarte, sentí algo y entré en pánico. Y lo único que pude hacer que tuvieras sentido fue ponerte algo cálido. Respiró. Eso es todo lo que fue. Eso es todo. Ella lo miró. Él le devolvió la mirada, sin actuar, sin gestionar, solo mirando. Eso no es poca cosa, dijo ella suavemente. Lo que me acabas de decir. No, estuvo de acuerdo él. No lo es. La decisión del consejo llegó antes de la noche. Hadrick la entregó él mismo, lo que supuso que era su forma de gestionar la pérdida, controlando la forma ya que no podía controlar el contenido. Vino a la habitación que le habían dado y llamó correctamente. Esperó.
El rey ha censurado formalmente a Marcus Vett, dijo. Registro público. Ley de la manada. Artículo 9. Agresión física no provocada contra un no combatiente en espacio territorial. Lo dijo limpiamente, profesionalmente, con la voz de un hombre que había argumentado en contra hasta que no lo hizo. Creston Beth ha retirado su petición. Esperó. También retiró la oferta de los derechos de agua, dijo Heydrich. La pausa antes de que se entregara, pensó ella. Un pequeño castigo, un recordatorio del costo. La alianza de la Cresta Oriental está suspendida a la espera de una renegociación. Ya veo, dijo ella. El rey aceptó ese resultado. Sus ojos grises se encontraron con los de ella. No cálidos, no hostiles. Algo más complicado. La mirada de un hombre reevaluando algo de lo que había estado seguro. Le he servido 11 años. Nunca lo he visto aceptar una pérdida material sin negociar. Ella no dijo nada. Quería que supieras, dijo Heydrich con cuidado, lo que se gastó. Gracias, dijo ella, por decírmelo. Él asintió una vez preciso y se fue. Se sentó en el borde de la cama, en la habitación de piedra con su única ventana, y respiró. Entendió lo que Heydrich había hecho. Había venido él mismo, había puesto el costo frente a ella sin acusación, la había dejado sostenerlo. Era la acción de un hombre que se oponía a su presencia, pero que no era, en el fondo, deshonesto. Podía trabajar con eso. Tal vez, eventualmente. Miró el estante en la pared. Ya había organizado en su mente el orden de las cosas. Hinojo a la izquierda, valeriana en el medio, las tinturas a la derecha donde la luz no las alcanzaba. Sus manos conocían la disposición incluso sin nada que arreglar. Podía quedarse. Esa fue la primera vez que se permitió decirlo claramente sin condiciones. Podía quedarse. Lo encontró al anochecer en el sendero del valle. No se sorprendió de verla. O si lo estaba, cualquier expresión que cruzara su rostro sucedió demasiado rápido para atraparla. Simplemente dejó de caminar y esperó, y ella se paró a su lado en el lugar donde habían estado antes. Los matorrales y las piedras viejas y el cielo haciendo lo suyo sobre ellos. La luna de sangre no estaba llena esta noche. Solo la luna ordinaria, amarillo-blanca, subiendo lentamente. Heydrich vino a decirme, dijo, sobre los derechos de agua. Lo sé. Deberías haber negociado. Probablemente. Perdiste un activo material porque se detuvo. Empezó de diferente manera. Por mi culpa, por mi puesto y mis botellas y un heredero beta al que nunca le habían dicho que no. Por lo que es correcto, dijo él. Incluso, no una actuación de virtud, solo una declaración. Lo miró de reojo. Eres muy inconveniente, dijo. Su boca se movió, la sonrisa fantasma más visible esta noche, más cerca de la superficie. Me lo han dicho. ¿Quién? Aldrich, regularmente. Apartó la mirada antes de sonreírle de vuelta porque aún no estaba lista para hacer eso. Dejar que él viera eso, la sonrisa particular que significaba que había superado algo. Le dio la vuelta a la capa en sus manos. La había traído. La había llevado por el sendero del valle doblada sobre su brazo y ahora se la tendió. Él la miró, no la tomó. Quédatela, dijo. Soren. Ella querría que la tuvieras, dijo. Bajo, seguro. Sé que suena como algo que la gente dice, pero yo la conocía, y ella querría. Algo se movió en su mandíbula. Ella la querría en alguien que no se inclina. Dina se quedó en la luz del valle con la capa en sus manos y sintió que algo sucedía en su pecho que era grande y complicado y no del todo cómodo. La sensación de una puerta abriéndose en una habitación que había sellado porque pensabas que tenías que hacerlo. Su loba no solo estaba despierta, estaba extendiendo la mano. Dina miró la luna, las piedras viejas, a este hombre que había gobernado desde la nada durante 7 años y había puesto la capa de su compañera muerta sobre los hombros de una extraña en un festival porque era lo único cálido que tenía. No sé cómo hacer esto, dijo. Yo tampoco, dijo él. Ya no. ¿Qué hacemos con eso?
Guardó silencio por un momento. Entonces vamos despacio, dijo. Eso es todo. Vamos despacio y nos decimos la verdad y vemos. Ella lo miró. Él observaba la luna, ese rostro controlado con sus líneas profundas y su honestidad agotada. El rostro de un hombre que se había sellado y estaba eligiendo, con pleno conocimiento de lo que le había costado la última vez, abrirse de nuevo. Pensó en su padre de pie en su culpa durante horas. Pensó en 43 lobos disueltos en una tarde. Pensó en una habitación prestada y un puesto roto y 3 años de sobrevivir al tipo equivocado de soledad. Desdobló la capa, se la puso de nuevo sobre sus propios hombros. Sintió el peso asentarse, familiar ahora, el peso correcto. Despacio, dijo. Él la miró entonces, realmente la miró, y la casi sonrisa llegó por completo esta vez, silenciosa y privada y cansada y cálida. La primera real que había visto, estaba segura. La primera real en mucho tiempo. Él no alcanzó su mano. Ella alcanzó la de él. Solo eso. 2 dedos alrededor de su muñeca. El espejo de lo que él había hecho esa primera noche. Breve y deliberado, y diciendo lo que ninguno de los dos estaba listo para decir con palabras. Él giró su mano. La dejó. Se quedaron en el valle mientras la luna subía, sin hablar, sin necesidad de hacerlo. Su loba se apretó cerca y silenciosa, y finalmente quieta. A su lado, este rey sellado respiró el aire frío y sostuvo sus 2 dedos como si fueran algo que tenía la intención de conservar. Abajo en la ciudad, el mercado seguía su negocio nocturno. Las luces de Vesma estaban encendidas en la ventana de la posada. En algún lugar sonaba un tambor. En algún lugar un niño reía. El festival de la luna de sangre había terminado, pero la luna de sangre recordaba. Y algunos lazos, una vez que la luna los había visto, no esperaban permiso. Simplemente eran. Y ahí está, el final del Festival de los Tontos. Dinah Ashwood, que vino a un festival para sobrevivir una noche sin causar una escena, se fue con la capa de un rey sobre sus hombros. Una habitación con un estante que ya estaba llenando en su mente, y 2 dedos alrededor de la muñeca de un hombre que había pasado 7 años aprendiendo a no sentir nada. Había terminado con eso ahora, y ella que había jurado que no volvería a confiar en un alfa. Nunca. Iba despacio. Eso era suficiente. Eso era todo. Muchas gracias por escuchar. Si llegaste hasta el final, deja un comentario con tu momento favorito de toda la historia. ¿Fue el festival? ¿El sendero del valle? ¿La sala del consejo? ¿Esa última escena con la capa? Dinos desde dónde nos estás viendo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Cuentos de Fantasía de Corazones Encantados y activa esa campanita de notificaciones. Nuevas historias cada semana, y algunas de ellas, como esta, toman rumbos que no planeamos cuando empezamos. La próxima semana, una nueva historia, una nueva luna, un nuevo lazo que no debería existir. Nos vemos allí.